Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este video en el cual vamos a tratar un tema de la termodinámica, que es ciclos termodinámicos. Nosotros utilizamos el libro de termodinámica José Ángel Manrique, la tercera edición. En el capítulo 10 se encuentra el ejercicio 10.35, el cual nos dice lo siguiente: el flujo de gases de escape de un motor de combustión interna en el instante en que se abre la válvula de escape se estima en 0,077 kg sobre segundo. Las condiciones de presión y temperatura en ese instante son 3 bar y 700 grados centígrados respectivamente. Calcule la potencia máxima que podría obtenerse de este flujo de gases de escape. Suponga que el calor específico a presión constante de los gases es igual a 1 kJ kg Kelvin. La constante R es igual a 0,278 kJ kg Kelvin y la presión y la temperatura del ambiente son 1 bar y 25 grados centígrados respectivamente. Listo. Antes de empezar a resolver el ejercicio, nosotros tenemos que saber cómo trabaja el ciclo diésel. Entonces, nosotros tenemos el diagrama de presión-volumen y el diagrama de temperatura-entropía. Entonces, ¿qué tenemos? De 1 a 2, la entropía va a ser constante. De 2 a 3, la presión va a ser constante, o sea, es un proceso isobárico. De 3 a 4, nuevamente tenemos una entropía constante, que es un proceso isentrópico. Y finalmente tenemos un proceso de 4 a 1 a volumen constante. Volumen constante es isocórico, un proceso isocórico. Ya sabiendo eso, ahora sí vamos a obtener los datos. Los datos de nuestro ejercicio nos decía que tenemos un flujo másico de 0,077 kg sobre segundos. La presión 4 nos da de 3 bar. Nosotros la vamos a transformar a kilopascales, que nos quedaría 300 kilopascales. La temperatura 3 en 700 grados centígrados transformando a Kelvin nos da 973. El CP, que es a presión constante, 1 kJ sobre kilogramo Kelvin. La constante R de 0,278, la temperatura 1, 25 grados centígrados, que nos da 298 grados Kelvin, y la presión 1 es de 1 bar de 100 kilopascales. Listo. Con esto nosotros vamos a realizar el primer paso. El primer paso, vamos a calcular el volumen en el punto 1. Para esto nosotros tenemos la siguiente fórmula: P1 por V1 es igual a R por T1. Nosotros tenemos como dato, el ejercicio nos dio R, T1 y P1. Lo único que vamos a hacer es poner los valores y sacar el resultado. El resultado de esto es 0,854 metros cúbicos sobre kilogramos. Este sería nuestro volumen 1. Ya, en el proceso 1 a 2. De 1 a 2 tenemos un proceso isentrópico. Entonces aquí tenemos un dato extra que nos dice que la relación de compresión es de 2,71. Ya, este dato extra nos va a ayudar a obtener el volumen 2. Entonces la relación de compresión nos dice que es volumen 1 entre volumen 2. Nosotros vamos a despejar el volumen 2. El volumen 2 nos quedaría que es V1 sobre RC. Como ya obtuvimos el volumen 1, lo único que vamos a hacer es dividirlo para la relación de compresión y tenemos un volumen 2 de 0,315 metros cúbicos sobre kilogramos. Listo, ahora vamos a calcular la presión 2 en el punto 2. Entonces P1 V1 a la K es igual a P2 V2 a la K. ¿Por qué a la K la constante? Es porque es un proceso isentrópico. Listo, entonces de aquí vamos a despejar P2. P2 es igual a P1 sobre V1 sobre V2 elevado a la K. Ya, entonces como les expliqué acá arriba, la relación de compresión, ¿qué es? V1 sobre V2. Entonces vamos a utilizar el valor de RC, que es de 2,71, la presión 1 de 100 kilopascales perdón, y la constante de 1,4. Resolviendo esto nos da que P2 es igual a 403,79 kilopascales. Además vamos a obtener la temperatura 2. Entonces tenemos la fórmula P1 V1 T1 es igual a P2 V2 sobre T2.
Despejando tenemos que T2 es igual a T1 por P2 sobre P1 sobre B2 sobre B1. Ya. Reemplazando estos datos nosotros tenemos, y resolviendo esta ecuación, nosotros tenemos que P2 sobre P1, para nosotros poder sumar bases iguales tenemos que invertir aquí el signo, entonces nos quedaría un signo negativo, y al hacer la multiplicación tenemos que 1, como se suman los exponentes, tenemos que 1 menos 1 sobre k nos da k menos 1 sobre k. Entonces la fórmula para obtener T2 nos queda de la siguiente manera: T1 por P2 sobre P1, k menos 1 sobre k. Como T1 nos dio de dato el ejercicio 298 Kelvin, multiplicamos para el valor de la presión 2, 403,79, y dividimos para P1. Eso elevado a 1,4 menos 1 sobre 1,4, dándonos como resultado la temperatura 2 de 444,02 Kelvin o 171,02 grados centígrados. Listo, ahora vamos a calcular los valores el valor del volumen 3. Esto se hace en el proceso de 2 a 3. En el proceso 2 a 3, como les expliqué anteriormente, tenemos un proceso isobárico. Isobárico quiere decir que es a presión constante. Como podemos ver en la gráfica, P2 sería igual a P3. Entonces, utilizando esto como dato, vamos a eliminar P2 y P3 de esta fórmula, lo que nos queda que B3 es igual a B2 por T3 sobre T2. Poniendo los datos tenemos que el volumen 2 es de 0,315 multiplicado por la temperatura 3 sobre la temperatura 2, obteniendo como resultado el volumen 3 de 0,691 metros cúbicos sobre kilogramos. Además tenemos el calor de admisión. El calor de admisión tenemos en el proceso de 2 a 3. Perdón. Entonces el calor de admisión, como el dato nos daba el flujo másico, nos quedaría de la siguiente forma: calor de admisión es igual a masa flujo másico por Cp delta T. Cp, ¿por qué? Porque nosotros tenemos a presión constante. Más adelante nosotros vamos a utilizar Cv en el proceso de 4 a 1. ¿Por qué? Porque tenemos volumen constante. Listo, reemplazando los valores tenemos que la masa, el flujo másico es 0,077 kilogramos sobre segundo, por Cp, que nos dio el ejercicio como dato 1 kJ kilogramo Kelvin, y la temperatura 3 menos la temperatura 2. El resultado de esto es 40,73 kJ sobre segundo, y kJ sobre segundo es lo mismo que kilowatts. Ya. Ahora en el proceso 3-4, de 3 a 4 tenemos nuevamente un proceso isentrópico. Aquí vamos a obtener la temperatura 4 y la presión 4 ya nos dio el ejercicio. En el punto 4 es de 300 kilopascales. Listo, reemplazando los datos tenemos que la presión 4 multiplicada por el volumen 4, aquí el volumen 4 va a ser igual al volumen 1 porque tenemos un volumen constante. Entonces utilizaríamos el dato del volumen 1 que nos dio 0,854 y lo dividimos para la constante, lo que nos da la temperatura en el punto 4 de 921,583 Kelvin o en grados centígrados 648,58. Ya, aquí nosotros obtenemos el calor de rechazo. Como les expliqué anteriormente, nosotros vamos a utilizar Cv porque es a volumen constante, y Cv tiene un valor de 0,718 kJ sobre kilogramo Kelvin. Y por la variación de la temperatura sería de T4 menos T1. Nosotros tendríamos entonces un calor de rechazo de 34,47 kJ sobre segundo, lo que es igual a 34,47 kilowatts. Ya, nosotros para obtener la potencia máxima necesitamos la eficiencia. La eficiencia nos dice que es el trabajo neto sobre el calor de admisión, y el trabajo neto es calor de admisión menos calor de rechazo sobre calor de admisión.
Entonces nosotros nos queda que es 1 menos calor de rechazo menos calor de admisión. Reemplazamos los valores y tenemos una eficiencia de 0,846. Listo. La potencia máxima se calcula con la siguiente fórmula. W punto es igual a N por Q punto. Esto nos quiere decir que la potencia es igual a la eficiencia por el calor neto. Entonces el calor neto es el calor de admisión menos el calor de rechazo. Haciendo esto nos da la potencia máxima, lo que nos pedía el ejercicio, de 3,04 kilowatts. Bueno, continuando con el ejercicio, nosotros vamos a utilizar el CiclePad. Entonces aquí vamos a corroborar las respuestas que sacamos anteriormente. Listo, nos vamos a librería porque aquí ya tiene predeterminado el ciclo diésel. Entonces ya no lo tendríamos que hacer. Entonces aquí en la posición 1, en el punto 1, nosotros ¿qué tenemos en el punto 1? La sustancia es aire. La temperatura nos dio que era de 25 grados centígrados. La presión también nos dio de 100 kilopascales y no teníamos ningún otro dato más. Ya. Ahora nosotros nos vamos al proceso de compresión. En el proceso de compresión nosotros tenemos que es isentrópico. Entonces nosotros ponemos que trabaja de manera isentrópica y trabaja diabáticamente. Listo. En este punto tampoco tenemos datos. Eso sería todo. Para el punto 2, el ejercicio tampoco nos dio ningún tipo de dato, entonces no hacemos nada ahí. En el proceso de combustión, nosotros tenemos que trabaja isobáricamente y también que no es isotérmico. Listo. Listo con el proceso de combustión. Ahora vamos al punto 3. En el punto 3 nosotros sí tenemos un dato que nos dio el ejercicio, que tenemos la temperatura. Entonces vamos a asumir el valor para la temperatura que nos dio de 700 grados centígrados. Y no tenemos ningún otro dato más. Listo. Ahora en el proceso de expansión. En el proceso de expansión nosotros sabemos que es isentrópico y que trabaja diabáticamente. Listo, no tenemos ningún otro tipo de dato ahí. Y en el punto 4 nosotros también nos dio un dato del ejercicio, que es la presión. Entonces vamos a asumir el valor, que era de 300 kilopascales. Listo. Y finalmente tenemos el proceso de escape. En el proceso de escape nosotros sabemos que trabaja isocóricamente porque es a volumen constante y no es un proceso isotérmico. Listo, entonces como podemos ver automáticamente ya salen las respuestas y vamos a verificar. Nosotros teníamos que en el volumen 1 sacamos de 0,8548 metros cúbicos. Tenemos la relación de compresión de 2,71. Tenemos la temperatura 2 de 170,80 grados centígrados, que es 444,02 Kelvin, lo que nosotros obtuvimos. También tenemos la presión 2. En la presión 2 calculamos que nos salió 403,79 kilopascales. Entonces está casi igual. No varía por mucho, es más por los decimales. Listo. De ahí, ¿qué más tenemos? El volumen 3. Volumen 3 que calculamos de 0,691 y aquí en el CiclePad nos da de 0,6923. Varía por muy poco.
¿Qué más tenemos? ¿Qué más obtuvimos? Obtuvimos la temperatura 4. La temperatura 4 nos da de 621,3 grados centígrados y nosotros obtuvimos una temperatura de 640 me parece. Pero bueno, no varía mucho. Eso quiere decir que el ejercicio fue realizado de manera correcta y que hemos obtenido los resultados también de acuerdo al ciclo PAD. Eso fue todo, muchas gracias por su atención.